Condenación, hermano, es la sentencia de un juez, que un juez da a un reo después de que ha sido declarado culpable. ¿Sabía eso? ¿Verdad? Es la sentencia que da un juez a una persona después de haber sido declarado culpable. Un juez no puede dictar sentencia mientras todavía, mire cuánto se ha dilatado la sentencia para el Chapo. ¿Por qué? Y eso es por mencionar a uno de los más famosos presos, de los presos más famosos, ¿verdad? Porque si hay una anomalía en el proceso del juicio, entonces se tiene que seguir en el juicio hasta llegar a un veredicto, hasta llegar a una conclusión. Un jurado lo tiene que declarar culpable primero, y después, en base a esa culpabilidad, el juez va a dar su sentencia. Si un jurado no lo declara culpable, ¿qué va a hacer el juez? No puede. No puede. En este caso, válgase la redundancia, citar un asunto, hermano, diríamos, ¿verdad?, tan común y corriente, que no solo a este hombre le estará pasando, a muchos, a cada rato, cada día. Pero por no haber un veredicto, o sea, un acuerdo, una declaración de culpabilidad, el juez no pudo hacer nada y ha dejado un tiempo más para que el juicio siga, hasta poder dar un veredicto. Ahora quiero decirle, aquí es la parte donde nosotros tenemos que meditar. ¿Sabe una cosa? La declaración de culpabilidad para nosotros ya se dio. ¿Sabía eso usted? Entonces, ¿qué es lo que viene después? La sentencia del juez. Pero entre medio de esa culpabilidad y la sentencia final del juez está la salvación. ¡Qué maravilloso! Está la puerta de escape. Está la sangre de Cristo. Está la intervención de Jesús. Jesús se pone en medio porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y antes que se dicte la sentencia, aun ya declarados culpables, Cristo viene, hermano, a mediar por nosotros. Esto es lo grande de la obra de Cristo. Sabe que después de que un reo es declarado, una persona, un preso, es declarado culpable, y ya solo falta el día de la sentencia, en ese intervalo nadie puede meterse, porque ya se declaró culpable. Entonces nadie puede meterse. Ahí lo único que falta es que el juez dicte sentencia el día del juicio. Y alabe el nombre del Señor, admiremos la misericordia de Dios. En medio, en ese intervalo, se metió Jesucristo. Antes que llegue la sentencia. Y le dice al Padre, sí Señor, sí Padre mío, todos son culpables. Todos son culpables. Amén. Pero antes que llegue esa sentencia, aquí estoy yo. ¿Cuántos le alaban? Yo le aseguro, mire, estas cosas conmueven el corazón, hermano. Estas cosas deben ponernos realmente a temblar, por un lado, y de saltar de gozo por otra. Porque no se está tratando de extraterrestres, se está tratando de nosotros. ¿Cuándo se dio la sentencia? ¿Por qué digo que la culpabilidad? ¿Cuándo se dio la declaración de culpabilidad? Romanos 3:23. ¿Cuántos lo saben? ¿Qué dice Romanos 3:23? Y hasta puede leerlo si le gusta. Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. ¿Y cómo estamos? Destituidos de la gloria de Dios. Ya el veredicto de culpabilidad está terminado. Amén. Y por eso dice Hebreos 9:27. Amén. Que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. La sentencia final. La condenación. Qué terrible. ¿Verdad? Está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Por qué está establecido que mueran todos una vez?
Porque la paga del pecado es muerte. Pero volvemos al caso. Más la dádiva de Dios. Qué lindo hermano. Qué lindo, qué lindo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso. Qué lindo es el amor de Dios. Entonces por eso está escrito, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Se dictó, o sea, se determinó que todos mueran. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué le dijo Dios a Adán? El día que comieres, ciertamente morirás. Amén. Y desde entonces dice la Escritura, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, del papita para abajo, toditos pecadores. Amén. Todos pecadores. Por cuanto todos pecaron. Si alguno se ha escapado de la muerte, es que no era pecador. Es que no era pecador. Sería el único. Y si alguien en el futuro no muere, con eso prueba que no era pecador. Porque está establecido para todos que mueran una vez, por cuanto pecamos todos. Así que qué triste, mire, el veredicto de culpabilidad ya se dio. Ya se llegó a la decisión final, declarado culpable. Así que todos hemos sido declarados culpables, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Entonces, hermano, esa culpabilidad pesa sobre todos nosotros. Pero qué maravillosa es la gracia de Dios, que antes que ese día llegue, la Biblia dice claramente que Dios ha establecido un día. ¿Cuántos saben eso? Un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese día es terrible. Antes que ese día llegue, repito, se ha metido Jesucristo en el medio, permítame la expresión. Cristo ha venido como el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, ofreciéndose al Padre. Padre, ninguno puede agradarte por cuanto todos pecaron. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una y se hicieron inútiles. Pero para satisfacer las demandas de tu justicia divina, aquí está mi cuerpo y me ofrezco con ofrenda agradable a Dios en olor suave. Aleluya, gloria a Y Dios Jesús. dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo todo contentamiento. Gloria a Y Dios, porque aleluya. el Hijo le ha agradado, Amén. porque su Hijo le agradó en todo, y Él intercede por nosotros, alcanzamos nosotros salvación. Qué maravilloso es Dios. De tal modo pues que esta es la secuencia de estas realidades, o de esta realidad. Es bien fácil entenderlo, ¿verdad? Porque gracias a Dios un asunto tan necesario, tan importante, Dios no lo ha dejado escondido, hermano. Dios no lo ha dejado oculto, está revelado. Hay tanta gente que se pregunta, ¿habrá salvación o habrá condenación? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y hay otros preguntándose cuándo será. No importa cuándo sea, el punto no es si sucederá, sino que tiene que suceder. Se tiene que llegar, es algo terrible. Y hermano, qué triste que se llegara a esta gran realidad sin haber sido advertidos, sin que se nos haya comunicado. ¿Cuántos podríamos más tarde acusar al mismo Dios? Nos hubiéramos salvado, pero porque nunca nos revelaste, porque nunca nos advertiste. No oímos palabra, no oímos una palabra de esperanza, no se nos presentó una puerta para escapar, y por eso vamos a perecer. Culparíamos a Dios, pero jamás Dios es culpable, jamás, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Con
todo el dolor. ¿Cree que usted que al Padre no le dolió ver su hijo colgado en una cruz? Traspasado sus manos y sus pies con clavos y una corona con espinas en su frente, su costado traspasado y todo el mundo insultándole: sálvate a ti mismo si eres verdaderamente el Hijo de Dios y nos salvas a nosotros. Demuestra que eres el Hijo de Dios como lo has dicho. Y va insultos e insultos. ¿Cree usted que el Padre no sintió? No le pesó. Quiere decir, Dios nos ha amado de la forma tan grande, maravillosa e inexplicable, que llegó hasta el punto de dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces hay perdición también, y la perdición equivale a la condenación misma. Es el resultado de la sentencia. La persona queda por completo condenada a una situación terrible, y a eso se llama perdición. Quedó para siempre en perdición. Qué terrible. Pero antes de eso, Dios ha comunicado. Mire cómo estamos ahora. La gente hoy en día es capaz de culpar a los mismos medios si una catástrofe no se avisa a tiempo, ¿no es cierto? Ya sea un terremoto, sea un huracán, ya sea cualquier cosa, la gente está esperando ser informada. Y cuando son informados, la gente toma medidas, porque le están diciendo que evacúen, que salgan de ahí, porque tal o cual cosa viene. Sea que pase o sea que no, dicen a veces. Es mejor prevenir que lamentar. Si no sucedió, pues gracias a Dios que no sucedió. Pero ¿qué tal si sucede? Y por lo tanto así nos advierten de tormentas, así de huracanes, así nos advierten de terremotos, así nos advierten de muchas cosas. Qué terrible que Dios no nos advirtiera de lo que es más horrible que cualquier otra catástrofe: el peligro de perdernos. Pero Dios sea bendito para siempre, porque ha revelado en su palabra el peligro que se cierne sobre todos los seres humanos. Y a tiempo nos ha mandado un Salvador, que es Cristo el Señor, para que nosotros seamos advertidos. Ha habido gente, hermano, que a esos anuncios, a esas advertencias, tal vez no les cae muy bien, porque dicen: nos asustaron. O alguien puede decir: es mejor no publicar tal noticia porque la gente se va a asustar. ¿Qué prefiere usted? ¿Asustarse un momento o quedarse a soportar una catástrofe? ¿Qué preferiríamos nosotros? Le agradeceríamos a alguien que, pudiendo advertirnos, no lo hizo por no asustarnos. No. ¿Por qué no me lo dijiste? No, es que te ibas a asustar. ¿Y qué es peor? ¿El susto o sufrir las consecuencias? Amén, hermano. Oír de condenación asusta. Yo creo que estamos asustados ahorita. ¿No es cierto? ¿Y quién tiene los ojitos más grandes de lo que es? Y los oídos más atentos de lo normal. Pero es que el caso no es para menos. Pero también podemos dar gracias a Dios, hermano, porque hemos recibido a Cristo. ¿Qué dijo el texto leído? ¿Qué dijo el texto leído? ¿Romanos qué? 8:1. Sí. Ahora pues. Ninguna. ¿Por qué esa palabra ahora? ¿Por qué eso de ahora? ¿Por qué no ayer? ¿Por qué no en el tiempo pasado? ¿Qué tal si usted y yo, sin creer en Cristo, y esto ya hubiera sucedido, seríamos salvos? No, hermano. No teníamos promesa, no teníamos escape, no teníamos salvación. Pero ahora cabe la palabra ahora. Si al apóstol Pablo le hubiera tocado enfrentar el juicio divino cuando andaba persiguiendo la iglesia, usted sabe que es un perseguidor de la iglesia. Amén. ¿Qué tal si en esos días hubiera sucedido esto? Lo que él mismo más tarde estaba anunciando. Pablo se pierde. Amén.
Pero ya después que conoció a Cristo, todo lo contrario, tenía promesa de salvación. Y Él es el que dice estas palabras. Ahora pues, ahora que hemos creído, ahora que hemos aceptado a Jesucristo, ahora que hemos recibido la salvación por fe, ahora que hemos seguido sus caminos, ahora que hemos oído su palabra y le hemos aceptado, nos hemos entregado a Él, ahora ninguna condenación hay. O sea, no hay manera de que la condenación nos alcance. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Nosotros. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Amén. Los que no andan conforme a la carne. Hay mucha gente que anda conforme a la carne y dice que está en Cristo. Puede estar en la iglesia, pero no en Cristo. Pues las puertas de la iglesia están abiertas para todo el mundo. Amén, pero estar en Cristo es otra cosa, diferente de estar en la iglesia. Amén. Por lo tanto, así lo dice claramente, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Alabado sea su nombre. Qué claro es el mensaje, hermano. No hay duda que desde que oímos la palabra y nos hablaban estos mismos pasajes, hermano, tal vez en una forma, ¿verdad? Tal vez no con tanta explicación, pero, hermano, el solo hecho de mencionar estos términos, no hay duda, cuando los escuchamos por primera vez nos asustamos, nos horrorizamos y dijimos, ¿será cierto? ¿Verdad? Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo nos hizo entender que estas cosas son ciertas. Y el hecho que no hayan sucedido, eso tiene una explicación muy linda. El amor de Dios, la misericordia de Dios, el cual quiere que ninguno se pierda, sino que todos, si fuera posible, procedan al arrepentimiento. Por eso esto no ha sucedido. Amén. Porque Dios en su paciencia divina nos ha dado el tiempo para esperar. Yo creo que nosotros como iglesia debemos evaluar esto, hermano. Por eso dije, ¿verdad? Hubieran o no amigos, este mensaje es importante para todos, hermanos, porque es lo que nos hace caminar en la obra del Señor. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Muy bien. Ahora también, entrando a lo de la salvación, ahora entendemos. Si nosotros leemos Mateo capítulo 1, versículo 21, ahí dice las palabras del ángel cuando anunció a María que daría luz a su hijo Jesús. Le dijo, darás a luz un hijo y pondrás su nombre, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, alabado sea Dios. Él salvará a su pueblo de sus pecados y será llamado su nombre Jesús. Así que es el Jesús que ahora alabamos, es el Jesús que ahora adoramos, es el Jesús que hemos aceptado, al cual seguimos. Su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Ahora entendemos por qué Jesús, aún con aquella gente que acudió a Él, con aquellas grandes enfermedades terribles, incurables para entonces, no comenzó sanándoles el cuerpo, sino que comenzó perdonando sus pecados. Cuando esta gente venían enfermos terriblemente hacia Jesús, claro, lógicamente lo primero que ellos deseaban era la salvación. Le preguntó un ciego, ¿qué quieres que te haga? Y lo primero que le dijo, Señor, que reciba la vista. Claro, si eso era lo que más, según él, necesitaba. Pero Jesús, primero que todo, perdonaba sus pecados. Y le decía, tus pecados te son perdonados. Amén. Porque la razón para que haya un peligro de condenación es el pecado. Entonces, si logramos quitar la causa de la condenación, el motivo para la condenación, que es el pecado, entonces no hay condenación.
Amén. Si un reo, si un acusado, si una persona en el proceso de un juicio, el jurado lo absuelve y lo declara inocente, no hay sentencia, no hay cárcel, no hay multa, lo declararon inocente. Amén. Entonces, la parte vital de atacar es la causa. La causa de la condenación es el pecado, como también es la causa de la muerte. Entonces, si el pecado es tratado antes, si la culpa del pecado se borra, amén, entonces no hay paso hacia la condenación, no hay sentencia. Por eso escrito está, libro de los Salmos: bienaventurado el hombre cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. ¿Cuántos alabamos a Dios? Amén. Ahí, hasta ahí llegó el juicio. No puede pasar a otra fase, porque el pecado fue perdonado y Cristo Jesús en la cruz del Calvario derramó su sangre. Y ahora nos dice la palabra que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nada puede quitar el pecado, pero la sangre de Jesucristo sí. Ella puede limpiarnos de todo el pecado, es decir, creyendo en Él, creyendo en esa sangre que fue derramada por nosotros. Así viene la gran salvación a nuestras almas. Quitada la culpa, quedó cortado el juicio, ya no hay condenación. Entonces, lo que sucedió, hermano, en su vida, le digo a los jóvenes, le digo a cualquiera de cualquier edad, lo que sucedió cuando nos entregamos a Cristo, ¿sabía usted? Nuestra culpa fue borrada, nuestro pecado fue perdonado. Ahora se buscan los libros y ese espacio donde usted estuvo está en blanco, porque la sangre de Cristo quitó aquella mancha. La sangre de Cristo borró aquella culpa. Ya usted es declarado inocente por la misericordia de Dios, porque sus pecados han sido cubiertos y perdonados de todos sus pecados. Qué lindo es Dios. En realidad esto es ser salvo, hermano. Esto es ser salvo. Gloria al Señor. Entonces, la salvación por fe, la salvación en Cristo ha venido desde ya, antes que llegue ese día de sentencia, ese día de condenación. Y a todos los que han sido libres, a todos los que han sido declarados libres de la culpa del pecado, Dios los tiene inscritos en lo que se llama la palabra el libro de la vida. Amén. El libro de la vida. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, porque son sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él en su reino de 1000 años, y después por toda la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Inscritos en el libro de la vida. Pero aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Qué cosa más tremenda. Ahora, la condenación conlleva, hermanos, sus propias consecuencias. Son terribles. Similar, podemos decir o citar como ejemplo, ¿verdad?, el veredicto de condenación, de sentencia, que un juez aquí en esta tierra da o pronuncia sobre una persona que ha sido declarada culpable, y el juez lo condena. Es condenación. Condenación aquí en la tierra, ¿verdad? Y aún hay una que se llama cadena perpetua, aunque no sea la muerte en los lugares donde no hay la pena de muerte, pero sí está la cadena perpetua. La sentencia del juez en este sentido lo priva de muchas cosas. La condenación o el veredicto que el juez ha dado conlleva muchas cosas terribles para esa persona. Mire, separado de su familia. ¿Qué le parece? Separado de su familia, no volver a ver a su familia para poder disfrutar con ellos. Ahí se terminó todo.
aislado de su hogar, donde vivió por tanto tiempo y donde se sentía cómodo, donde él disponía, no más hogar. Ahora lo que hay es una celda. ¿Qué le parece? Qué terrible. No cualquiera lo puede visitar, son programadas. Es algo terrible. No se puede en una visita tampoco darse ciertos lujos, ciertas comodidades, porque el hecho de que esté siendo visitado por alguien no deja de ser un condenado a cualquier sentencia que le haya puesto el juez. Es cosa terrible. Luego de eso, separado de la sociedad por completo, separado de la sociedad, aislado del mundo exterior completamente. Y hay celdas en las que ni se ve el sol. Yo tuve la oportunidad, después de la guerra en Nicaragua, ir a ver las famosas cárceles de un lugar llamado Tipitapa. Ahí están las cárceles donde en tiempos de Somoza encerraban a los prisioneros. Hermano, eso es algo terrible. Esos son sótanos y el espacio que hay allí es simplemente apenas para que se mueva un cuerpo. Es la manera de causarle el mayor sufrimiento. Esa es cosa terrible. Y aunque han venido mejorando esas condiciones, no dejan de ser cárcel, celdas horribles, donde la persona se enferma, donde la persona pierde el mismo sentido del tiempo, la noción del tiempo. Esa persona se va deprimiendo, se va consumiendo. Es algo terrible, aislado de todas las comodidades, aislado de la sociedad, aislado de la familia. Eso es algo muy terrible, las consecuencias de una prisión en ese sentido. Oh, gloria a Dios, porque Cristo nos ha librado de esto, hermano. Y puede ver lo que será la condenación eterna. Véase 2 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Todos. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Lo que dice aquí este pasaje bíblico. Qué tremendo. Está hablando, ¿verdad?, precisamente de quienes no conocieron a Dios, no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces todos estos, dice el versículo 9, los cuales, leanlo ustedes, los que lo tienen, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Se fijó en esos términos. Qué terrible, hermano. Este pasaje describe uno de las fases, de los aspectos más terribles de lo que será la condenación eterna. Excluido. ¿Sabe usted que por pecador que sea una persona en este mundo, siempre le alumbra el sol? La misericordia de Dios está con él. Dios no le tranca, no le quita la respiración. El aire está llegando a sus pulmones, por sus narices. Hay misericordia de Dios. Es algo terrible. Hasta el más malo lo alumbra el sol. Hasta el más malo respira. Tiene vida porque Dios le da vida. Cae lluvia, ¿no? Amén. Y si tiene sed, bebe agua. Sí. Porque Dios es tan bueno que hace que salga su sol sobre buenos y malos, y que llueva sobre justos e injustos. Pero en esta situación no hay ni agua, no hay ni buen aire, no hay nada de esto. Es cosa terrible lo que está diciéndose aquí. Cualquier pecador en cualquier momento clama a Dios, y Dios muchas veces, por misericordia o porque tiene un propósito con alguien, lo libra, aún no habiendo creído en él. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Porque Dios es bueno. Pero llegando a este caso,
llegando a este punto, la persona queda aislado. Dice, excluido. ¿Qué cosa es eso? Excluido es lanzado fuera, echado fuera de la presencia de Dios, de la presencia del Señor. ¿Cuál es la suerte de un alma que ya no tiene ningún consuelo en la presencia del Señor? Es algo terrible. Por lo tanto, por esto vino Cristo. Y es así como entendemos lo que vale la salvación. Por eso dice la Escritura a los hebreos, a los creyentes, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos o si tuviésemos en poco una salvación? Ahora se da cuenta que la salvación es grande, que la salvación que hemos recibido es grande, porque el peligro que había es grande, enorme, terrible. Entonces, tan grande ha sido ese peligro, más grande es la gran salvación que hemos alcanzado. Sea bendito el nombre de Dios. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor. Él es el que nos ha salvado por medio de su muerte, con su sangre, de la causa terrible, hermanos, del pecado, perdonándonos, no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, no porque en ningún momento estemos totalmente acorde con su voluntad. Le fallamos cada día. Pero aunque en medio de esa falla, yo soy creyente, yo creo en Cristo, yo le alabo, yo le adoro, yo busco su rostro, yo le doy gracias cada día. Así dice el creyente cada momento. Nunca rendirse ante las debilidades, o ante los peligros, ante las tentaciones, porque realmente lo que Dios ha hecho con nosotros es grande en gran manera. Y le damos gloria a Dios por eso, hermano, porque se ha manifestado. Es por esto que aceptamos a Jesucristo. Aleluya, gloria a Jesús. Es por esto que nos hemos entregado a Él, hermano. Y que Dios nos bendiga cada día. Jamás alcanzaremos esto por medio o a través de una fidelidad nuestra. A veces decimos, bueno, si le soy fiel, ok, hay que enfocarse en ser fiel a Dios. Pero sepa que por fiel que sea, nunca lo es en perfección. Siempre hay un espacio para la misericordia de Dios, que sin ella jamás llegaremos al cielo, jamás llegaríamos a su presencia. Es por los méritos de la muerte de Cristo en el Calvario, es por los méritos de su sangre derramada en la cruz, es por los méritos de sus sufrimientos, amén, que nosotros hemos sido o podemos ser salvos. Aleluya. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su misericordia nos ha salvado. Él fue despreciado y desechado